Bueno, en esta nueva entrega de tutoriales en línea, hoy vamos a ver un tema importantísimo para calcular nuestro cable de la acometida, o sea, entre el tablero principal y el tablero seccional. Tablero principal sería el pilar y el tablero seccional sería que está dentro de nuestro domicilio. Vamos a ver esa fórmula según el reglamento AEA, que después más adelante va a estar la tablita donde se encuentra y la página. Bueno, vamos a ver esta fórmula que es el voltaje del conductor, o sea, qué caída de tensión tiene el cable. Por eso es uno de los más precisos. El amperaje, que es de la intensidad de nuestro proyecto, de nuestra vivienda. Nuestra vivienda tiene una demanda de potencia máxima simultánea en el cual tiene un amperaje total, una intensidad total, que ese tenemos que saber y calcular para ver qué cable va a ir en la acometida. Y los kilómetros, esta fórmula se hace por kilómetros, por lo cual vamos a tener que dividirlo por 1000. Si tenemos el metro, lo dividimos por 1000. Un ejemplo sería, si tiene 81 metros del tablero principal al tablero seccional de mi casa, lo tengo que dividir por 1000 y me da 0,081 metros. Bueno, continuamos. Vamos a tener en cuenta también las protecciones. Estas son las nuevas termomagnéticas de DC9. Estas son las anteriores, de Domai K60, C60N. ¿En qué cambió? Que tenemos una intensidad de cortocircuito un poquito mayor. Y eso es importante, que vamos a verlo ahora, que para calcular la caída de tensión de nuestra casa vamos a ver 4 temas importantes. Primero va a ser la protección, que tenemos que ver la intensidad de cortocircuito que tiene este dispositivo. Este es para la línea domiciliaria de vivienda. Esta IK60N es para línea industrial, para terciaria, bares, hoteles, etcétera. Y esta IC60N son para industrial, que tiene como intensidad de cortocircuito 10 kiloamperes, o sea 10.000. Esta de 6.000 y esta de 4.500. Bueno, como dijimos, lo primero que tenemos que saber para calcular con la fórmula va a ser la intensidad de nuestro proyecto. Acá tenemos un plano de nuestra vivienda con una superficie dada, o sea, una superficie que tenemos que saber de nuestro domicilio. De ahí vamos a ver si está por acá. De ahí vamos a ver el tema de los tomas corriente, de las iluminarias, etcétera, ventiladores, todo lo demás. Todo eso tenemos que saber para calcular la intensidad total de nuestro proyecto. Vamos a borrar todo esto y vamos a seguir. Otro tema importante va a ser el transformador. Este es un transformador de baja tensión que generalmente están en los barrios. Esta es de 500 kVA. Fíjense que aquí igual esta es una parte donde hay muchas galpones y una zona industrial, digamos, pero fíjense que el transformador, fíjense lo cerca que está del tablero principal o del pilar, y de acá saldría
hacia este galpón que estaría el tablero seccional. Bueno, este transformador de 500 volamperi, y por eso vamos a tener una tabla ahora en donde vamos a ver la corrección del cable para hacer el cálculo. Bueno, entonces dijimos, tenemos que tener en cuenta primero la intensidad del proyecto, la distancia que vamos a ver ahora, la cercanía del transformador, la protección de acuerdo a la intensidad de cortocircuito que tiene ese dispositivo de protección que tenemos que conocer. Y después viene la distancia entre el tablero principal y el tablero seccional, o sea, el tendido este que está acá. Este tendido que está acá que se ve, que es del pilar. Fíjense que viene acá, tablero principal, que es el pilar, sube hasta aquí, baja y va al tablero seccional. Acá, en esta casa, hay domicilios que están en el fondo, digamos, tienen la casa, entonces hay un tramo largo de cable. Y eso tienen que tener en cuenta ustedes porque a veces van a tener problemas después de caída de tensión. Entonces, supongamos que tenga 81 metros del pilar al tablero seccional. Ese cálculo lo vamos a hacer entonces con la tabla. Hay otro caso acá, fíjense. Yo estoy acá parado en la vereda y fíjense el domicilio que queda en el fondo de todos. Este cableado que se ve acá se ve que es un cable subterráneo porque casi no se ve los cables, pero bueno, puede pasar esto, que tengan un tendido más de 80 metros y van a tener que hacer ese cálculo con la fórmula del reglamento AEDA de caída de tensión. Esta es una toma de ingreso de línea que está generalmente en la parte de la vereda del municipal, que también podemos colocar acá un aparato de medición para ver la toma de ingreso de la línea, a ver qué intensidad de cortocircuito tiene, para después corregirlo con la tabla que vamos a ver más adelante. Bueno, acá tenemos la tabla 771.19.4. Es el cálculo de caída de tensión en conductores aislados, norma IRAM NM247/3 y la 62267. Esta tabla solamente es válida para líneas monofásicas. ¿Qué pasa? Estos, los unipolares, son los que venden en la casa de electricidad. La 247.3. Si ustedes no están familiarizados con la norma IRAM, entonces por ahí se le va a hacer un poco como de nombre raro, pero es la que le venden en la casa de electricidad, que es para las viviendas. Acá dijimos que la distancia era 81 metros que vimos, que era entre el tablero principal y el tablero seccional, 81 metros. Y la intensidad del proyecto, vamos a tomar como ejemplo, me dio 25 amperes. Entonces, tenemos el voltaje que vamos a ir calculando. Este voltaje es de acuerdo a la caída de tensión que tiene cada conductor. A un conductor de 1,5 le corresponde 26 volt de caída por kilómetro. Al de 2,5, bueno, vamos a ver si saco el puntero este. Así podemos, como dije, la intensidad del proyecto para hacer el cálculo, que es la A, el amper, 25. La distancia, que esto lo divido por 1000. El voltaje, que va a estar de acuerdo a la sección nominal del cable. La intensidad admisible que le puse, que le corresponde a cada
sección del cable de milímetros cuadrados. Y así entonces sería, ya tengo entonces el voltaje, que es por kilómetro. Por cada sección le corresponde una caída, entonces ya tengo el voltaje por caída de tensión del cable, el ampere que dijimos que es 25 y los kilómetros que es la distancia. Yo acá hice una fórmula en Excel en donde ya este conductor posible yo ya más o menos que me vaya tirando a ver qué probabilidad de conductor lo puedo poner. Fíjense que los dos primeros cuando dice falso en rojo eh, no lo puedo poner. Este tiene 25 amperes mi proyecto. Entonces si yo voy acá a la tabla esta, acá tiene 21. Entonces ¿qué pasa? Tengo que ir al próximo. El próximo es de 4 milímetros y ahí ya me pone en verde. Y de ahí para adelante, fíjense que es todo verde. Bueno, pues son secciones de escala más, más grandes. La variación, que después vamos a ver la fórmula. Como dije, la variación va a ser en porcentaje. Y yo le puse una variación entre el 5, que es para motores, y el 3% para viviendas. Entonces, la variación en 3% va a estar entre 3,5 y 2,21. Entre 10 y 16 va a estar dada esa sección que voy a necesitar para hacer el tendido. Entre 10 milímetros y 16 en esa distancia de 81 metros. Fíjense que la intensidad del proyecto es de 25 amperes. Con un cable de 4 milímetros estaría bien, pero con la caída que tiene a esa distancia voy a tener que utilizar un cable de 10 o de 16 milímetros. De 10 sería para motores, pero ya para los circuitos terminales dentro de mi casa. Y el de 16 amperes sería, que es el más adecuado, que voy a tener que utilizar para el tendido entre el tablero principal y el tablero seccional. Fíjense que si sigo para la derecha voy a tener la caída que va a tener total de esos 25 amperes a los 81 metros. Voy a tener una caída de, si pongo uno de 16 milímetros cuadrados, 4,86. Y en esos 4,86 que tengo de caída, si yo coloco un multímetro para medir la tensión, solamente voy a tener 215 volt en los circuitos terminales. Fíjense que haciendo todas estas correcciones igual voy a tener una pérdida de los 220. Esta es la intensidad de cortocircuito que yo estaba hablando, que van a tener las protecciones termomagnéticas o diferencial que van a tener en cuenta. Si yo tengo una intensidad de cortocircuito de 2333 en el tablero principal, voy a tener que colocar un cable de 6 milímetros. Igual esto es aleatorio, yo lo puse. Fíjense que lo más alto que puede ser es de 2884, que se acerca a los 3000 que teníamos nosotros. Voy a necesitar un cable de 8 milímetros. ¿Qué más? Uno más un poquito alto, de 20, no tan alto como el de 2884, 2523, un cable de 7 milímetros. Como no hay cable de 7 milímetros, voy a ver acá en la tabla, va a estar entre 6 y 10. Entonces más o menos ahí fíjense que más o menos se acerca a al número de la sección corregida. Igualmente ahora lo vamos a ver en el Excel. Y acá tenemos la longitud del conductor, que yo lo estaba hablando de la intensidad de cortocircuito, que yo tengo que corregirlo. Voy a ver cuánto va en tiempo. Tengo ya 14 minutos. O sea, los 16 que nosotros pusimos de la sección del conductor que va a estar de este lado. A ver si tengo
un puntero de los 16. Fíjense que la distancia máxima que yo puedo llevar esos 16 va a ser 22,5 metros solamente, teniendo una, una intensidad de cortocircuito en el tablero principal de, un ejemplo, 2215. 2215 solamente, a ver, esto va a estar en metros, 16, 22,5 metros, solamente lo máximo que puede ir a una intensidad de cortocircuito de 2215. No estaría a esa distancia, con ese cable tampoco me estaría soportando la intensidad de cortocircuito. O sea, cada vez que haya un cortocircuito, el cable no le va a pasar nada, pero se va a empezar a, a producir un desgaste mucho más prematuro y más avanzado. No es que el cable, una vez que se me abra la térmica, el cable se va a incendiar, no va a pasar nada, pero va a tener un desgaste más prematuro, más pronto, se me va a fundir ese cable. Vamos a seguir a ver. Y esto sería, esta tabla es la tabla 771H7, conductores con aislación termoplástica. Esto sería la apertura segura que va a tener esa protección que yo voy a elegir. Fíjense que nosotros elegimos 81 metros, ¿no? Yo tengo aguas arriba, o sea, en el tablero principal yo tengo una intensidad de cortocircuito de 3000. Voy a bajar hasta abajo. 81 metros dijimos que yo tengo de mi proyecto. Voy a colocar una curva C, que es la que está en el mercado, lo que más se consigue. Y la intensidad de mi proyecto, como dijimos, es de 25. La IEC 6898 es del interruptor de la protección que voy a tener. Y me dice que la sección del conductor estimado para esos 25 es de 4 milímetros cuadrados. A 81 metros va a tener, con 4 milímetros, voy a tener una apertura segura. Ojo, no estamos hablando acá de la caída de tensión. Acá me está hablando de cuántos metros puede llegar a estos 4 milímetros con 25 amperes del proyecto a 81 metros. Y con una intensidad de cortocircuito de 3000 amperes. 81 metros se va a abrir el dispositivo. ¿Hasta cuánto? Hasta 88 metros. Después de esto ya no me va a ocurrir más. Pero fíjense que del 81 solamente puedo llegar hasta esta intensidad de cortocircuito, que es una línea industrial de 10.000 amperes. A veces acá hasta 87 metros. Después de los 87 metros ya no me aseguran ya que esta termomagnética puede abrirse a esa distancia. Ojo, por eso es importante que vean la tabla esta. Bueno, acá le hice las remarcaciones. 3000 amperes, que es en el tablero principal. Va a tener 81 metros de distancia. El tipo de curva que yo voy a poner es una curva C, que es la que se consigue en el mercado. La protección del IEC 6898, que es la que venden
En la casa de electricidad, la intensidad de mi proyecto, como dijimos, va a ser de 25, entonces tengo que buscar una termomagnética de 25. Y lo que me propone la sección del conductor de cobre es de 4 milímetros cuadrados. ¿Por qué 4? Pero acá no me está corrigiendo, ojo, la caída de tensión, ¿eh? Por eso utilizamos la otra fórmula. A ver, por eso utilizamos la otra fórmula que está moviendo la tabla. Bueno, lo que voy a hacer es voy a cortar este video porque se me hizo un poquito largo y vamos a hacerlo en dos partes. La parte 1 que ya estábamos viendo y vamos a ver ahora la parte donde está la tablita que estamos viendo en el Excel. Que lo voy a mostrar en el Excel, perdón.